A lo largo de mi vida como músico, me he dado cuenta del desconocimiento general que hay respecto a los distintos tipos de memoria musical. Normalmente las personas se centran solo en un único tipo, olvidando el resto. Sin embargo, esto es un gran coste de oportunidad, pudiendo utilizar todos para complementar los pros de uno a los contras del otro. En este vídeo analizaremos cuáles son los distintos tipos de memoria musical, para así poder beneficiarnos de cada uno de ellos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que tocar de memoria, y sobre todo estudiar la memoria, es un proceso muy demandante a nivel cognitivo. Por lo tanto, debemos estar preparados para pagar ese precio si queremos disfrutar de todos los beneficios que tiene tocar de memoria. Sin más dilación, vamos por el primer tipo de memoria. La memoria nominal. La memoria nominal es el tipo de memoria que se basa en ir leyendo mentalmente o diciendo mentalmente el nombre de cada nota. Esta memoria tiene un principal problema, y es, lo primero, que solo nos da la altura y el ritmo de las notas, pero el problema real es que no nos da la altura determinada de cada nota, sino que simplemente nos dice su nombre, pero do puede ser do sostenido, puede ser do bemol, puede ser do doble sostenido. Entonces la altura que nos da en realidad es relativa y necesitaremos del análisis para conseguir una altura realmente fiable. Si vemos un do en una partitura que está en la mayor, es muy probable que ese do sea sostenido. Sin embargo, cuando estamos tocando música mucho más avanzada, con armonía mucho más compleja, este tipo de memoria deja mucho que desear. Por lo tanto, he estado desarrollando un sistema de nomenclatura cromática para poder dar a la memoria nominal, ya que es una de las más fiables, un papel mucho más valioso. Si en lugar de utilizar 7 nombres, utilizáramos 12 nombres, podríamos utilizar un tipo de memoria mucho más fiable como memoria nominal. En próximos vídeos analizaré más a fondo todos los beneficios del sistema de nomenclatura cromática frente al tradicional, además de sus contras, que también tiene alguno. En la vida no hay blancos ni negros, hay grises. Y además, os enseñaré cómo llegué al proceso de selección de cada una de las 5 teclas negras, de cada uno de esos 5 nombres nuevos del sistema de nomenclatura cromática, ya que no ha sido algo aleatorio, me he basado en ciertos criterios. Pero estos serán siguientes vídeos. Continuamos con la memoria nominal. En cuanto a este tipo de memoria, hay dos tipos de personas. La primera, las que piensan las notas mientras tocan. Yo cuando estoy tocando soy completamente incapaz de no estar pensando el nombre de cada nota. Esto en realidad tiene algunos contras, como puede ser la falta de fraseo, ya que estás pensando las frases como notas separadas y no como un conjunto. Esto hay ciertas formas de trabajarlo, como por ejemplo el tocar precisamente pensando en ese fraseo, centrándonos en la dirección de una nota con la otra, en la conexión de una nota con la otra. Sin embargo, estas personas normalmente tenemos un tipo de memoria nominal muy predominante. Tenemos muy buena memoria en general, pero nos fallan las alteraciones, de ahí que haya desarrollado el sistema de nomenclatura cromática. Sin embargo, hay otro tipo de personas que no piensan las notas mientras están tocando. Para estas personas creo que no descubro nada. El trabajo más eficaz es el solfeo. La memoria muscular. La memoria muscular es probablemente la más famosa entre los músicos. Al igual que la memoria nominal, nos da dos factores de la música, nos da el ritmo y nos da la altura. A pesar de ser el tipo de memoria que más integrado tenemos, que normalmente más utilizamos a la hora de elaborar una performance, es uno de los más volátiles, ya que la conexión con los músculos, la conexión con esos movimientos rápidos, es muy fácil que se pierda con los nervios. ¿Cuántas veces te ha pasado que llegas a una audición o a un concierto en el que de repente estás en un estado de tensión y ese pasaje que en la sala de ensayo te salía sin ningún problema, de repente empiezas a trabarte, empiezas a tensar los músculos? Es difícil gestionar esto, ya que la tensión es una consecuencia directa del estrés que nos supone enfrentarnos a estar encima de un escenario. Sin embargo, podemos hacer ejercicios para tratar de relajarnos y tratar de estar en el escenario como estaríamos en una cabina. Para educar este tipo de memoria es muy importante tocar lento y tocar bien. Cuando fallamos un pasaje, estamos estudiando el fallo, y después, cuando estemos encima de un escenario, delante de un público, vamos a recordar precisamente eso que fallamos. Si estás intentando que te salga algo y lo fallas 8 veces, pero después te sale 3 bien, en realidad de las 11 veces que lo has tocado, 8 te han salido mal. Por lo tanto, has estudiado más el fallo que la forma correcta de hacerlo. Es muy importante tocar lento precisamente para controlar cada movimiento y para que cada vez que toquemos ese pasaje, tratemos de hacerlo de forma correcta.
Además, el tocar lento también puede hacer que controlemos cada movimiento, intentando eliminar por completo aquellos movimientos que son innecesarios a la hora de tocar. Normalmente es mucho más efectivo quitar cosas que añadir cosas. Si queremos tocar rápido, lo que tenemos que hacer es el movimiento mínimo posible. De esta forma conseguiremos que a la hora de darle velocidad, ese movimiento salga fluido. La memoria táctil. La memoria táctil es normalmente un complemento, excepto en instrumentos muy concretos como puede ser la cuerda, que les ayuda a la afinación, o el piano, que les ayuda a moverse por el teclado. En el resto de instrumentos siempre es un complemento y una sensación extra. Sin embargo, no podemos desaprovecharla, ya que puede darnos una ventaja muy grande a la hora de sentirnos cómodos con el instrumento y de ejecutar una obra. La memoria visual. La memoria visual es un tipo de memoria que normalmente nos da la estructura de la obra, o mejor dicho, nos permite recordar la estructura de la obra. Complementada con la memoria analítica que veremos justo en el siguiente punto, esta memoria nos puede dar esa guía para saber en qué punto estamos de la obra y qué punto viene después. Sin embargo, exceptuando casos muy concretos de personas con memoria fotográfica o con una memoria visual prodigiosa, esta memoria no nos va a dar, en general, mucha información sobre la partitura, simplemente nos va a permitir ubicar cachitos, pero no nos va a hacer zoom sobre cada fragmento y por lo tanto solo es estructural, no tiene ni ritmo, ni alturas, ni afinaciones, ni nada más. Por esto mismo, no es una memoria que podamos utilizar por sí sola, sino que debe ser siempre complemento de otras. La memoria analítica. La memoria analítica es, a mi parecer, el tipo de memoria más potente que existe. No solo nos da información sobre la armonía, sobre el ritmo, sobre la relación interválica, sobre la estructura, sobre el timbre, sobre la afinación. Es un tipo de memoria muy completo que prácticamente nos lo da todo. Si entendemos un pasaje de forma analítica, si lo tenemos bien analizado y desglosado, va a ser muchísimo más fácil de memorizar. Es por esto que pondría la memoria analítica en el top 1 de memorias musicales. Para trabajarla, creo que no descubro nada a nadie si digo que el método más efectivo es el análisis y sobre todo la repetición espaciada de este análisis. Si analizamos un día una obra, después a las 2 semanas se nos va a haber olvidado. Entonces, cada vez que volvamos a ese pasaje, debemos refrescarnos, debemos recordarnos qué estaba pasando, cómo estaba funcionando ese pasaje o esa obra o ese movimiento. De esta forma, gracias al Space Repetition, una técnica que si queréis analizaré en próximos vídeos, vamos a ser capaces de siempre tener fresca esa información para que después la memoria no nos traicione. La memoria emocional. Si tuviera que escoger 2 técnicas a la hora de ejecutar y de practicar la memoria, serían 2 muy claras. La repetición espaciada, que ya hemos comentado en el punto anterior, y la conexión emocional. Conectarnos emocionalmente con algo hace muchísimo más fácil el recordarlo. Piensa en todas las anécdotas que recuerdas. Normalmente son cosas que marcaron tu pasado, que marcaron tus vivencias y que emocionalmente fueron muy complejas. Es mucho más fácil recordar algo que nos ha impactado, que nos ha llegado a nivel emocional, que algo que simplemente tocamos porque lo tenemos que tocar. Para trabajar este tipo de memoria, personalmente, me ha servido mucho el inventar una historia relacionada a esa música. Escucho la obra 2, 3, 4 veces las que haga falta y después, conforme a lo que me he ido imaginando de esa obra, elaboro una historia que me permita precisamente ir dándole un factor muy emotivo a cada pasaje, a cada momento de la obra, para así después conectarlas en una gran historia que simplemente al recordar me evoque esa obra. La memoria del oído interno. Personalmente pienso que, junto a la memoria analítica, este es el tipo más importante de memoria que debemos desarrollar. En mi caso, es un trabajo pendiente y algo que estoy desarrollando todavía, ya que pienso que también es un trabajo de toda una vida. ¿Por qué digo que es el tipo más importante? Porque nos da muchísima información a la hora de ejecutar. Gracias a la memoria del oído interno, podemos prever cuál va a ser la afinación de esa nota, cuál va a ser la altura de esa nota, cuál va a ser el ritmo, el carácter, cuál va a ser el timbre que busquemos. Y toda esta información nace de un aspecto crucial, y es que la música, antes del instrumento, está en nuestra cabeza. El instrumento simplemente es una forma de manifestar lo que tenemos ya integrado en nosotros, pero la música, el intérprete, ya tiene esa música dentro.
el instrumento simplemente es el medio que nos permite comunicarlo. Es por esto que es mucho más fácil aprender un segundo instrumento que tu primer instrumento, porque con el primero ya has hecho todo ese trabajo musical, ya has recorrido ese camino, que en realidad es el más difícil de recorrer. Con todo esto hecho, el segundo instrumento solo supondrá complejidades técnicas, solo supondrá un reto a nivel técnico, pero a nivel musical ya tienes herramientas y ya has desarrollado una faceta como intérprete. Para trabajar esto es muy sencillo, en realidad solo necesitamos entonación, solo necesitamos ser capaces de entonar todo aquello que estemos tocando. Una profesora mía de improvisación me dijo una frase que se me quedó mucho: no toques nada que no sepas cómo suena. Si yo no tengo ese sonido en la cabeza antes de ejecutarlo, simplemente no lo ejecuto. Intento primero cantar, primero interiorizar cómo suena y después ya ejecutarlo con mi instrumento. Porque si no podemos caer en la trampa de muevo mucho los dedos, toco notas muy rápido, toco pasajes para arriba, para abajo perfectos, pero en realidad no están afinados, en realidad no tienen el carácter que les estoy intentando dar, porque simplemente son la consecuencia de un instrumento vibrante sonando, no son la consecuencia de que yo tuviera ese sonido en la cabeza y después lo manifestara gracias a mi instrumento. Un trabajo muy interesante también es la contextualización de melodías. El tocar algo encima de su contexto armónico, esto por ejemplo los pianistas lo tenéis mucho más fácil, los que tocamos un instrumento monofónico, necesitamos hacer artimañas o tener un teclado a mano como yo tengo aquí abajo, aunque no se ve en plano, para después integrarlo y gracias al oído interno poder anticiparnos a ello. Estos han sido los 8 tipos de memoria musical que he podido encontrar indagando. Sin embargo, si os ha ocurrido algún otro mientras hablaba o si creéis que me he dejado alguno, podéis escribirlo en los comentarios para así poder renovar la información entre todos. Me gustaría acabar con una reflexión y es la siguiente. Como hemos visto, todos los tipos de memoria tienen algún tipo de lacra, tienen algún tipo de impedimento que nos imposibilita el utilizar solo ese tipo de memoria. Por eso mismo, debemos beber de todos. El utilizar un único tipo o tener un tipo predominante frente al resto que estén mucho menos desarrollados hace que nuestra memoria sea mucho más débil y por lo tanto empiezan a aparecer ese tipo de frases de tocar de memoria es muy difícil o tocar de memoria no merece la pena. Si tenemos una memoria fuerte, una memoria firme que utilice muchos tipos de memoria distintos, es muy difícil que aparezcan esas tan temidas lagunas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.